Al morir su madre, la madrastra la encerró en el sótano, sin imaginar quién estaba allí. Apenas tenía 1 año de vida cuando las voces de muchos la llenaban de sensaciones y emociones que le hacían muy feliz. Mucha familia conociéndola, pero entre todas las voces, la de su madre, su padre y la de su tía Nadia. Esta última le parecía mucho más familiar por alguna razón que ella no comprendía. Desde ese momento su vida estuvo llena de amor. Sus padres y su tía Nadia, quien la venía a ver casi cada semana, le daban toda la atención y eran días felices sin comparación. Su tía la llevaba al nido y esos recuerdos eran imborrables. Soñaba con un día más cuando sabía que llegaba el fin de semana. Pues así la familia se completaba. Clara despertaba cada mañana con el suave canto de los pájaros que anidaban en el viejo roble del jardín. El sol se filtraba entre las hojas creando un mosaico de luces doradas sobre su cama. Para ella, ese hogar era un refugio de risas y juegos, hasta que la sombra de la tristeza se deslizó por la puerta de su casa, llevándose consigo la luz de su vida, o sea, su madre. Había sido un día en el que ella estaba con su padre y la niñera en casa cuando éste recibió la noticia. Su madre y su tía habían salido a una excursión con una agencia de viajes, pero lamentablemente muchos en el grupo se perdieron. Fueron apareciendo algunos con vida y otros no tuvieron mucha suerte, como fue el caso de su madre, quien apareció días después. Había caído por un barranco, aunque las investigaciones aún seguían, pues varios no aparecían, entre ellos su tía Nadia. Su padre no pudo disimular y rompió a llorar al enterarse de eso. Aquel día fatídico, Clara tenía apenas 4 años. Recordó la tarde en que su padre Miguel la sentó en su regazo, sus ojos oscuros llenos de lágrimas contenidas. «Tu madre ha ido a un lugar donde ya no sufre, cariño», le dijo, su voz quebrada como un hilo de seda. Clara, con su corazón infantil, no podía entender el peso de esas palabras. «¿Cuándo volverá papá?», preguntó, su inocencia tan palpable. Miguel la abrazó con fuerza como si temiera perderla también. «Ella siempre estará en nuestros corazones», respondió, pero el vacío que dejó era insondable. Pero no solo eso había quedado en el aire, sino también su tía Nadia. Fue dada por desaparecida y había muerto probablemente, pues conforme iban apareciendo las esperanzas de muchos se acababan, entre ellos la de su padre. Con el tiempo, Miguel intentó llenar el hueco que dejó su esposa. Llevaba a Clara a pasear en el parque, a recoger flores silvestres y a jugar con los columbios. «Mira, Clara, esto es un diente de león», le decía, soplando las semillas al aire. «Hacen que los deseos vuelen». En esos momentos, la risa de Clara resonaba en el aire y por un breve instante, el dolor se desvanecía. Sin embargo, todo cambió cuando Beatriz, la nana, apareció en sus vidas. Ya no como la niñera, sino que su padre empezó a tener tratos especiales con ella. Como una nube oscura emergió en medio de un día soleado. Al principio su llegada fue como un rayo de esperanza. Beatriz era la mujer más cercana a Clara, pues la había cuidado desde que ésta era pequeña. Ella parecía entender el sufrimiento de Miguel, su padre, y ofrecerle consuelo. Pero pronto, Clara comenzó a sentir que había algo en ella que no encajaba. Beatriz hacía todo lo posible para que pareciera la madre que Clara había perdido, pero su dulzura tenía un toque de frialdad que ella no podía ignorar. Un día, mientras jugaba en el jardín, Clara la observó desde una ventana. Beatriz hablaba por teléfono. Su risa era demasiado estridente, como si estuviera actuando. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Desde entonces, su mundo empezó a cambiar. Las risas que antes llenaban la casa fueron reemplazadas por silencios incómodos. Beatriz comenzó a imponer reglas y cada pequeño momento de felicidad parecía disiparse como el vapor en el aire frío de la mañana. El jardín que había sido su reino se transformó en un lugar de restricciones. Clara ya no podía correr libremente. Ahora habían horarios y tareas. A veces, mientras observaba por la ventana, se preguntaba por qué su padre no la defendía. Miguel, atrapado en su propio duelo y la búsqueda de una nueva felicidad, parecía no notar cómo Beatriz moldeaba su hogar en algo ajeno. Los días se convirtieron en semanas y Clara sentía el peso de la soledad. La imagen de su madre y la de su tía, antes tan claras, se desdibujaban como un dibujo expuesto a la lluvia. A menudo soñaba con ella.
con su risa melodiosa y el aroma de su perfume, pero al despertar, la realidad era un recordatorio cruel de su ausencia. Las idas a la escuela ya no eran tan divertidas como antes. Sentía que su corazón se debilitaba por momentos. En su interior, Clara luchaba con sentimientos contradictorios: el deseo de que su padre encontrara la felicidad y la desesperación por perder su lugar en su vida. Beatriz estaba en todas partes y Clara se preguntaba si algún día podría recuperar la luz que una vez había llenado su hogar. Así, el día a día transcurría, marcando la antesala de una tormenta que estaba por desatarse en breve. Y Clara, con su corazón de 5 años, seguía aferrándose a los fragmentos de su antigua vida, sin saber que un cambio radical estaba a la vuelta de la esquina. La atmósfera en la casa se había vuelto tensa y opresiva. Clara, sentada en la mesa del comedor, miraba a su padre, Miguel, con una mezcla de anhelo y preocupación. La luz de la tarde se colocaba a través de la ventana, iluminando su rostro, pero la sombra de Beatriz se cernía sobre ellos como una nube oscura. «Papá, ¿podemos ir al parque este fin de semana?», preguntó Clara con un hilo de esperanza en su voz. Beatriz, que estaba recogiendo los platos, giró su cabeza de forma abrupta. «¿Para qué? No tenemos tiempo para jugar». «Miguel, deberías estar más concentrado en tu trabajo», dijo, con un tono que dejaba claro que la diversión no era una prioridad para ellos. Miguel, atrapado entre su deseo de hacer feliz a su hija y la necesidad de complacer a Beatriz, dudó. «Clara, ya veremos», respondió, pero su mirada se desvivió evitando la de la niña. «Pero papá, prometiste que iríamos a recoger flores. Me encantan los dientes de león», insistió Clara, sintiendo cómo la tristeza comenzaba a apoderarse de ella. Beatriz se acercó, sonriendo de forma que no llegaba a sus ojos. «Querida, los dientes de león son solo malas hierbas. ¿De verdad quieres perder el tiempo con eso?». Clara se encogió, sintiendo que su mundo se desmoronaba. «No son malas hierbas, son hermosos. Además, dicen que si los soplas, los deseos se pueden hacer realidad». «¿No, papá?», le preguntó Clara, buscando algo de complicidad en lo que alguna vez su padre le había enseñado. «Es solo un juego, Clara. No tienes que ser tan emocional», intervino Beatriz con una frialdad que helaba el aire. «Además, tu papá necesita a alguien que lo apoye. No puedes seguir siendo una carga». Las palabras de Beatriz resonaron en el corazón de Clara como un eco aterrador. «No soy una carga», dijo su voz temblorosa. «Soy su hija, y eso es lo que exactamente no entiendes», contestó Beatriz, sus ojos fríos como el acero. «Miguel necesita encontrar la felicidad, y tú no estás ayudando». Miguel, sintiendo la tensión creciente, trató de intervenir. «Beatriz, eso no es justo. Clara solo quiere pasar tiempo conmigo». «¿Y quién va a cuidar de mí si tú te dedicas a jugar con ella? La vida no es solo un cuento de hadas, Miguel», respondió Beatriz, su tono despectivo ocultando una amenaza implícita. Clara sintió que se le cerraba el pecho. «Papá, ¿por qué Beatriz dice eso?», preguntó su voz apenas un susurro. Miguel, atrapado en su dilema, finalmente se giró hacia su hija. «No sé, cariño, solo…», comenzó, pero se detuvo. Las palabras se le atoraban en la garganta, como si hubiera una barrera invisible que lo mantenía alejado de la verdad. Esa noche, mientras Clara intentaba dormir, sus pensamientos eran un torbellino. Se dio cuenta de que Beatriz estaba ganando terreno. La risa y la alegría que una vez llenaban su hogar estaban siendo reemplazadas por el miedo y la manipulación. Cada vez que la mirada de Beatriz se posaba sobre ella, Clara sentía que era un pez atrapado en una red, incapaz de escapar. La semana siguiente, Clara decidió que no podía dejar que Beatriz la despojara de su padre. Comenzó a observar más de cerca la dinámica en la casa, notando cómo Beatriz manejaba cada situación con precisión calculada. Mientras su padre estaba en el trabajo, Beatriz se encargaba de imponer las reglas y castigos, dejando a Clara con la sensación de que cualquier paso en falso podría llevarla a la desesperación. Un día, mientras Clara dibujaba en su cuaderno, Beatriz entró en la habitación. «¿Qué haces?», preguntó con una sonrisa que no alcanzaba a ser cálida. «Dibujo a papá, a mi mamá y a tía Nadia, y a mí en el parque», respondió Clara levantando la vista. Beatriz se acercó y miró el dibujo. «¿De verdad crees que él tiene tiempo para eso? Ellas están muertas. No seas ingenua, niña. Él tiene cosas más importantes en las que pensar».
Clara sintió que las palabras de Beatriz eran como un puñal en su corazón. «Él siempre encuentra tiempo para mí», dijo con su voz temblando de determinación, pero como que ya se apagaba. «Quizá antes, pero ahora…» Beatriz dejó la frase en el aire, como si insinuara que Clara estaba a punto de perderlo todo. Clara, cada vez más inquieta, decidió que debería hacer algo. Sabía que no podía seguir así. No podía permitir que Beatriz la separara de su padre. La chispa de la rebelión se encendió en su interior, y Clara se prometió a sí misma que descubriría la verdad detrás de la nueva vida de Beatriz, la que ésta había impuesto sobre ellos. Y así, en medio de la oscuridad que comenzaba a envolver su pequeño hogar, Clara empezó a planear su próxima jugada, consciente de que el tiempo se le acababa y que la lucha por recuperar a su padre apenas estaba comenzando. Tras hacer algo de memoria, recordaba que tanto su padre como la tía Nadia habían sido amigos de ella. Clara lo recordaba, cómo ella había pasado de ser amable con su familia para ahora mostrarse así. Preguntas que llenaban su mente en las noches. No había podido cerrar esa página porque sentía que algo faltaba en esa historia. El sueño huía de ella en ese momento y al día siguiente ni siquiera recordaba cómo se había quedado dormida. Algunos días atrás, antes que Beatriz se desatara completamente y se ensañara con ella, había visto llegar a su padre algo ebrio. La mandaron a su habitación y ella se entretuvo mirando caricaturas. Sin embargo, cuando salió de allí para ir al baño, en el camino encontró documentos, una caja que parecía ser de anillos de compromiso, además de un ramo de flores. Clara no lo comprendió en ese momento, pero lo haría después. Además de esto, algo que estaría por ocurrir que terminaría con la poca tranquilidad que hasta ahora se había logrado en su casa después de todo. El día comenzó con una brisa suave que acariciaba el rostro de Clara mientras jugaba en el jardín. Era un día soleado y la luz del sol filtraba a través de las hojas de los árboles, creando patrones de sombras que danzaban en el suelo. Clara reía mientras perseguía a su pequeño perro, un pequeño terrier llamado Toby que corría de un lado a otro lleno de energía. «Mira, Toby, atrapa el frisbee», gritaba Clara, lanzando el disco al aire. Su risa resonaba como música en el aire, un eco de la felicidad que una vez reinó en su hogar. Miguel, desde la terraza, observaba a su hija con una sonrisa de orgullo. Había sido un tiempo difícil. Ver a Clara reír lo llenaba de esperanza. Quería aferrarse a esos momentos de alegría. «Clara, ven aquí un momento», llamó, y ella corrió hacia él con los ojos brillantes. «¿Qué pasa, papá?», preguntó con su voz llena de emoción. «Quiero que elaboremos un plan para nuestro día en el parque. Tal vez hagamos un picnic». «¿Qué te parece?», sugirió Miguel, acariciando el cabello de su hija. Clara asintió entusiasta, su corazón latiendo de felicidad en ese momento. Pero en el fondo de su mente, una inquietud se deslizaba como un susurro. Mientras Miguel se dirigía al garaje para preparar el coche, Clara observó con un leve desasosiego algo en la manera en que Beatriz lo había mirado esa mañana. La había dejado inquieta. La idea de que su madrastra pudiera tener un papel en la situación la atormentaba, aunque no podía ponerle nombre a su inquietud. El viaje al parque comenzó con risas y canciones en el coche. Clara y Miguel cantaban juntos disfrutando de cada momento. Sin embargo, a medida que se acercaban a su destino, Clara notó que Miguel parecía distraído. Miraba por la ventana como si estuviera perdido en sus pensamientos. Acción que Clara no podía comprender. «Papá, ¿estás bien?», preguntó ella preocupada. «Sí, claro, solo un poco cansado», respondió Miguel, pero su voz sonaba lejana. Clara frunció el ceño, sintiendo que algo no estaba bien. De repente, en medio de la carretera, Miguel se detuvo. Clara se sobresaltó, girando por la ventana, mirando por la ventana. «¿Qué pasa?», preguntó con el corazón latiéndole con fuerza en su pecho. Miguel frunció el ceño como si estuviera intentando recordar algo. Clara sintió una oleada de miedo. «Dame un momento, cariño, déjame ver», murmuró, pero sus palabras se perdieron en el estruendo del impacto que sacudió el coche. Todo sucedió tan rápido que Clara no tuvo tiempo para reaccionar. Un vehículo se abalanzó sobre ellos y el sonido del metal chocando contra el metal llenó el aire, como un trueno. La oscuridad envolvió su mundo mientras el caos se desataba a su alrededor. Cuando Clara despertó, el silencio era abrumador. La luz era difusa y sentía un dolor punzante en su cabeza.
Giró la vista y se dio cuenta de que estaba en una cama de hospital, rodeada de extraños. La confusión la envolvió, como una niebla densa. «Papá», susurró, pero no hubo respuestas. Una enfermera se acercó con una expresión amable pero preocupante. «Hola, pequeña, te hemos estado esperando. Estás a salvo», dijo, pero Clara no podía entender lo que estaba sucediendo. «¿Dónde está mi papá?», preguntó, la angustia apretando su pecho. «Él está aquí, pero no puede verte todavía», contestó la enfermera, sus ojos llenos de compasión. Clara sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La idea de que algo le hubiera pasado a su padre la llenó de pánico. Pasaron las horas, pero cada segundo se sentía como una eternidad. Clara luchaba contra el miedo que crecía en su interior. Finalmente, Miguel fue llevado a la habitación. Sus ojos se encontraron vacíos, perdidos en la confusión de la amnesia. Clara se acercó, su corazón latiendo con fuerza. «Papá, soy Clara», dijo, la esperanza y la tristeza entrelazadas en su voz. Miguel la miró, pero en su rostro no había reconocimiento. «¿Quién eres, pequeña?», preguntó, y la respuesta fue como un puñetazo en el estómago para Clara. El vacío se apoderó de ella mientras la realidad se instalaba. Su padre no la reconocía. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos y Clara sintió que el suelo se deslizaba debajo de sus pies. Era como si el sol que había iluminado su vida se hubiera apagado de golpe. Los días que siguieron fueron una pesadilla. Mientras Miguel recuperaba su salud física, su mente permanecía atrapada en un laberinto oscuro. Clara, sintiéndose perdida, comprendía que no solo había perdido a su padre, también estaba perdiendo la conexión que una vez los había unido. La imagen de Beatriz, siempre presente, se volvía más inquietante. Clara no podía sacudirse la sensación de que algo siniestro estaba sucediendo, y la tristeza la envolvía como una niebla que nunca desaparecía. Mientras se preguntaba si alguna vez recuperaría a su padre, una pequeña chispa de determinación encendió su corazón. Clara sabía que debería de luchar, pero el camino por delante estaba plagado de sombras que acechaban en cada esquina. Los días después del accidente se convirtieron en una vorágine de confusión y desolación para Clara. El eco del impacto seguía resonando en su mente, pero no era solo el sonido del choque lo que la perseguía. Era la angustia de ver a su padre, Miguel, atrapado en una niebla de amnesia, incapaz de reconocerla. Cada visita al hospital era un recordatorio brutal de la vida que había conocido y de la que ahora parecía haber sido despojada. Beatriz, al enterarse de la situación, vio una gran oportunidad para tomar el control. Con Miguel aún recuperándose, ella se posicionó como la figura dominante en la casa. «Es un momento difícil para todos», decía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Voy a ayudar a que todo vuelva a la normalidad». Sin embargo, lo que Clara percibía como normalidad era un entorno cada vez más hostil. Beatriz comenzó a imponer reglas cada vez más estrictas y a despreciar cualquier intento de Clara por conectarse con su padre. «No puede ser una carga para él, Clara. Necesita paz, ¿no lo ves?», le decía con un tono despectivo. La niña se sentía como si caminara sobre un campo de minas, siempre alerta, siempre temerosa de desatar la ira de su madrastra. Los días se volvieron oscuros y melancólicos. Clara, que solía encontrar consuelo en los dibujos y los juegos, comenzó a encerrarse en su habitación. Una tarde, mientras intentaba mostrarle a Miguel un álbum de fotos que había hecho, Beatriz se interpuso entre ellos. «¿Por qué no dejas que tu padre descanse? Siempre con tus tonterías», gritó, y Clara sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos. Beatriz comenzó a actuar con mayor agresividad. Un día, mientras Clara lavaba los platos, accidentalmente rompió un vaso. «Eres una torpe, no puedes hacer nada bien», exclamó Beatriz, su voz llena de desprecio. Clara se quedó inmóvil, los ojos llenos de lágrimas, y aunque su corazón quería gritar, solo pudo bajar la cabeza en silencio. Fue entonces cuando Beatriz tomó la decisión de encerrarla en su habitación por primera vez. «Eres demasiado problemática para manejarte», dijo, con una sonrisa fría mientras cerraba la puerta tras de sí. Clara escuchó el sonido del cerrojo girando y la oscuridad comenzó a envolverla. El aislamiento era un nuevo tipo de castigo y se sintió más sola que nunca. La pequeña habitación que antes había sido un refugio de juegos e imaginación se había convertido en una prisión. «¡Déjame salir!», gritó Clara, pero solo el eco de su voz le respondió. La desesperación se apoderó de ella y las lágrimas comenzaron a caer.
«Papá, ¿dónde estás?», suplicó, pero su padre estaba en algún lugar perdido, atrapado en su propia mente, y Clara se dio cuenta de que estaba completamente sola. Los días pasaban y Beatriz se convirtió en la autoridad absoluta de la casa. «No necesitas salir, aquí tienes todo lo que necesitas», decía con una voz azucarada que contrastaba con su mirada fría. Clara empezó a perder la noción del tiempo. La comida llegaba a su habitación, pero cada bocado se sentía como un recordatorio de su encierro. Las noches eran las peores. Clara se acurrucaba en la cama, con el sonido del viento golpeando contra la ventana como un lamento, y nadie que la pudiera consolar. Se aferraba a su perro Toby, que a veces lograba entrar por una rendija de la puerta, brindándole un poco de consuelo, pero incluso la compañía del perrito no era suficiente para ahogar el miedo que se apoderaba de ella mientras estaba sola. Cada día, Clara se prometía a sí misma que encontraría la manera de escapar de la prisión que Beatriz había creado a su alrededor. La idea de que su padre pudiera volver a reconocerla, de que pudiera volver a ser la familia que una vez había sido, era su única esperanza. Aún así, la lucha se sentía cada vez más difícil y la oscuridad de la situación la envolvía como una sombra implacable. La tensión en la casa se intensificó cada día y Clara sentía que la atmósfera se volvía más opresiva. La manipulación de Beatriz había llegado a un punto crítico. Cada intento de Clara por acercarse a su padre se encontraba con la fría resistencia de su madrastra, que había decidido que la niña era un obstáculo en su camino hacia el control absoluto de la vida familiar. Una tarde, después de una discusión particularmente amarga, Beatriz decidió que Clara necesitaba un castigo real, que la ayudara a entender su lugar. «Te estás volviendo demasiado rebelde, Clara», dijo con una sonrisa gélida. «Es hora de que aprendas a comportarte». Clara, con el corazón latiendo con fuerza, intentó protestar. «No hice nada malo, solo quiero ver a mi papá», dijo con su voz temblando. «Tu padre necesita tranquilidad y tú estás haciendo todo lo contrario», respondió Beatriz con desdén, antes de arrastrarla hacia el sótano, un lugar que Clara había aprendido claramente a temer. La puerta del sótano chirrió al abrirse y una corriente de aire frío se escapó de la oscuridad. Beatriz empujó a Clara hacia el interior y la niña sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Aquí estarás un rato. Cuando aprendas a comportarte, tal vez te deje salir», dijo ella cerrando la puerta con un golpe que resonó en el silencio. El sonido del cerrojo girando fue como un martillo golpeando un clavo en su corazón. Clara se quedó en la penumbra rodeada de las cajas y trastos viejos que parecían absorber la luz. La oscuridad era casi palpable y el silencio se convirtió en su enemigo. A través de una pequeña ventana simplemente ingresaban algunos rayos del sol, pero esto no era suficiente. «Papá, papá», gritó, pero la única respuesta fue el eco de su propia voz. La desesperación comenzó a apoderarse de ella y la sensación de abandono se hacía cada vez más insoportable. Los minutos se convirtieron en horas y Clara se acurrucó en un rincón sintiendo cómo la desesperanza la envolvía. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras recordaba los momentos felices con su padre, en esos días en los que todo parecía posible. Se preguntaba si él alguna vez volvería a ser el mismo, si alguna vez la recordaría. Mientras tanto, en el mundo exterior, Beatriz se movía con libertad. Se ocupaba de Miguel, quien continuaba con su recuperación. «No te preocupes por Clara», le decía con una voz que sonaba cálida, aunque Clara sabía que era todo un engaño. «Está aprendiendo a ser una buena niña». Miguel, atrapado en su confusión, asentía sin darse cuenta de la manipulación que ocurría a su alrededor. El tiempo pasaba lentamente en el sótano. Clara luchaba por mantener la esperanza. Con cada pequeño ruido que escuchaba, su corazón se aceleraba. «¿Por qué no viene nadie a buscarme?», se preguntaba. Se sentía invisible, como si su existencia hubiera sido borrada por completo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, escuchó el sonido de la puerta del sótano abriéndose. El resplandor de su luz cortó la oscuridad y Clara levantó la vista con ansiedad. Pero no era su padre quien apareció, era Beatriz, con una expresión que mezclaba la satisfacción y el desdén al mismo tiempo. «¿Has reflexionado sobre tu comportamiento?», preguntó con un tono burlón. Clara, todavía temblando, no pudo más que bajar la mirada. La tristeza y el miedo se habían apoderado de ella. «No volverás a salir hasta que entiendas lo que tienes que hacer»,
dijo Beatriz, y con eso cerró la puerta una vez más, dejándola a solas, en la oscuridad. Clara se sintió más perdida que nunca, pero en lo profundo de su ser, una chispa de resistencia comenzaba a encenderse. Sabía que tenía que encontrar una manera de salir de aquel sótano, no solo físicamente, sino también de la pesadilla en la que había caído. La lucha por recuperar a su padre y su vida comenzaba a tomar forma en su mente, aunque el camino por delante se sentía aterrador y lleno de incertidumbres. El tiempo pasó en un extraño limbo en el que Clara vivía atrapada en su propia prisión. Cada día se sentía más invisible, una sombra en la casa que una vez había sido su hogar. La oscuridad del sótano se había vuelto su refugio, pero también su tormento. Las horas se alargaban y los días se sentían interminables, mientras Beatriz hacía y deshacía a su antojo, manteniendo el control absoluto de todo. Clara escuchaba el murmullo de su madrastra en la planta de arriba, organizando su vida como si la de Miguel y la suya no importaran. «Todo estará bien», decía Beatriz con una risa que sonaba hueca. «Miguel pronto se sentirá mejor y entenderá lo que realmente necesita». Clara sabía que esas palabras estaban cargadas de mentiras y la angustia se apoderaba de ella. A veces Clara lograba escapar de la prisión de su habitación y se sentaba en el umbral del sótano, escuchando el mundo exterior. Las risas de los niños jugando en la calle se sentían como ecos lejanos de una vida normal. Recordaba los días en los que ella y su padre pasaban horas al aire libre, disfrutando del sol y de la libertad. Ahora su mundo se había reducido a ese pequeño espacio oscuro. En las noches, mientras el silencio se hacía más profundo, Clara se permitía llorar. Se acurrucaba en un rincón abrazando a Toby, quien siempre estaba a su lado. Él parecía entender su dolor y aunque no podía hablar, su presencia era un consuelo. «¿Por qué no puede papá venir a buscarme?», susurraba Clara, preguntándose si alguna vez su padre recordaría que ella existía. Beatriz, por su parte, continuaba con su plan. Cada día se aseguraba de que Miguel estuviera alejado de la realidad de Clara. «No necesitas preocupaciones», decía, mientras manipulaba las circunstancias a su favor. Con cada palabra, la brecha entre padre e hija se ampliaba y Clara se sentía cada vez más sola. Un día Clara logró salir de su encierro durante unos momentos. Al asomarse por la escalera, vio a su padre sentado en el sofá, su mirada perdida en el vacío. Beatriz estaba a su lado, hablándole con dulzura, como si su vida dependiera de ello. «Eres un buen padre, Miguel. Debes concentrarte en lo que es mejor para ti», decía, mientras Clara sentía que el corazón se le oprimía. «Papá». Clara intentó llamar su atención, pero la voz de Beatriz se alzó sobre la suya. «Deberías descansar, querido. No es bueno que te distraigas con distracciones innecesarias», dijo, y Miguel volvió a mirar hacia el vacío, ajeno a la súplica de su pequeña hija. Fue entonces cuando Clara comprendió que debería hacer algo. La soledad y el aislamiento la habían desgastado, pero en lo profundo de su corazón aún había una chispa de determinación. Si quería recuperar a su padre y salir de ese ciclo de dolor, tendría que encontrar una manera de hacer que él la viera, de que la recordara. Cada día que pasaba, Clara se dedicaba a idear un nuevo plan. Comenzó a dibujar usando cada hoja de papel que podía encontrar. Con cada trazo, cada imagen de su padre y de los momentos felices que había compartido, intentaba construir un puente hacia él. Sabía que el tiempo se estaba agotando, pero su amor por su padre era más fuerte que el miedo que la rodeaba. Así, en la oscuridad del sótano, Clara comenzó a alimentar su esperanza. Aunque Beatriz intentaba mantenerla en la sombra, la luz de su determinación comenzaba a brillar con fuerza. La lucha por su libertad y su familia apenas había comenzado y Clara estaba decidida a no rendirse. Los días en el sótano se convirtieron en un ciclo monótono de oscuridad y soledad, pero Clara se aferraba a su determinación. Con cada nuevo día, su mente comenzaba a recordar fragmentos del pasado, momentos que, aunque difusos, la ayudaban a comprender la amenaza que representaba su madrastra. Mientras repasaba sus recuerdos, algunas imágenes se destacaban. Recordaba a su madre, con su risa cálida, y a su padre, sosteniéndola en sus brazos, llenos de amor, pero había también recuerdos de Beatriz, que antes habían sido confusos, ahora se volvían claros como el cristal.
Clara recordaba la forma en que su madrastra se movía en la casa, siempre observando, siempre controlando. Recordó la tarde en que había visto a Beatriz en el taller del auto, arreglando algo. Había sentido un escalofrío en ese momento, como si algo no estuviera bien. ¿Qué estaba haciendo realmente?, se preguntó Clara, sintiendo un nudo en el estómago. Era como si una sombra de desconfianza hubiera comenzado a tomar forma en su mente. Beatriz no era solo una mujer que había entrado a sus vidas, era alguien que había traído una oscuridad que ahora la mantenía atrapada. Mientras reflexionaba, su corazón latía con más fuerza. Sabía que debería salir de ese sótano. No podía seguir viviendo en la incertidumbre y el miedo. Tenía que encontrar la manera de escapar y hacer que su padre la viera, aunque sea por unos instantes, que recordara su amor y su conexión. Clara empezó a trazar un plan en su mente. Comenzó a organizar sus pensamientos. Si quería salir, necesitaba ser astuta. Se asomó al pequeño ventanuco del sótano, apenas visible entre las sombras. A través de él podía ver un rayo de luz que se filtraba. Ese es el mundo de allá afuera, pensó, mientras una mezcla de anhelo y determinación llegaban a su mente. La idea de escapar la llenó de una energía renovada. Comenzó a acumular todo lo que podía encontrar: viejas cajas, un trozo de cuerda que había visto en un rincón y algunas herramientas que había descubierto por casualidad. Con cada nuevo objeto se sentía más preparada, más cerca de la libertad. Para cuando llegó la noche, Clara esperó pacientemente a que Beatriz se distrajera. La madrastra a menudo pasaba horas hablando con Miguel, tratando de mantenerlo alejado de la realidad. Esa es mi oportunidad, pensó Clara, el corazón latiéndole en el pecho a mil. A medida que la oscuridad se asentaba en la casa, Clara tomó una respiración profunda. La adrenalina recorría sus venas. Con cuidado se acercó a la puerta del sótano y escuchó. El murmullo de Beatriz y su padre llegaba desde arriba, pero la conversación era tranquila, casi relajada. Clara sabía que había que actuar rápido. Con manos temblorosas pero decididas, comenzó a mover las cajas que había apilado en una esquina. Una vez que formó una pequeña escalera, se subió entre ellas, intentando alcanzar el ventanuco. Sus manos se aferraron a los bordes y con esto y un esfuerzo más, logró asomarse. La brisa fría de la noche acarició su rostro, dándole un impulso de esperanza. Allí estaba, el camino a su libertad. «Puedo hacerlo», murmuró para sí misma, llenándose de valor. Con un último esfuerzo, se impulsó hacia arriba y logró abrir el ventanuco. La luz de la luna iluminó su rostro mientras sus ojos se llenaban de determinación. Tenía que salir, tenía que encontrar a su padre. A medida que se deslizaba por la abertura, sintió una mezcla de miedo y libertad al mismo tiempo. El mundo exterior la esperaba, y aunque no sabía lo que encontraría, estaba lista para enfrentarlo. Clara sabía que la batalla apenas había comenzado, pero estaba decidida a recuperar su vida y el amor de su padre. En ese instante, con el corazón latiendo con fuerza, dio el primer paso hacia su libertad, dejando atrás la oscuridad que había intentado consumirla. La brisa fría de la noche envolvía a Clara mientras lograba salir del sótano. Una vez en el exterior, la libertad la golpeó como un torrente de emociones. Miró hacia el cielo estrellado, sintiéndose pequeña, pero al mismo tiempo invencible. El mundo que había anhelado con tanta fuerza se extendía ante ella y con cada paso que daba sentía que el miedo se desvanecía. «Debo encontrar a papá», se dijo con determinación, el corazón latiéndole a mil nuevamente. Clara sabía que no podía perder ni un segundo más. La imagen de su padre sentado en el sofá mirando al vacío la impulsó a moverse más rápido. Si lograba llegar a él y mostrarle su álbum de recuerdos, tal vez podría ayudarlo a recordar, pensaba. Corrió por el jardín, sintiendo la hierba fresca bajo sus pies descalzo. Cada paso que daba la acercaba más y más a su hogar, al lugar donde tantas risas había resonado. Clara se adentró en la casa, asegurándose de que Beatriz no estuviera a la vista. El aire estaba impregnado de una tensión palpable y sabía que tenía que ser cautelosa. Al llegar a la sala de estar, vio a Miguel sentado en el sofá. Beatriz estaba a su lado, hablando con suavidad, como si estuviera tratando de hipnotizarlo. Clara contuvo el aliento al ver a su padre. Su mirada parecía perdida y la tristeza se acumulaba en su pecho. «Papá», murmuró, sintiendo que las lágrimas amenazaban con brotar.
Con determinación, Clara se acercó un poco más. «Papá, soy yo, Clara», dijo con su voz temblando entre la ansiedad y la esperanza. Miguel levantó la vista y aunque su rostro mostraba confusión, algo en sus ojos parecía responder al llamado de su hija. «¿Clara?», murmuró como si intentara recordar su nombre. Beatriz, al darse cuenta de la presencia de Clara, se interpuso entre ellos. «No deberías estar aquí, Clara. Tu padre necesita descansar», dijo con una frialdad que la hizo sentir pequeña nuevamente. «No, Beatriz», replicó Clara, tomando valor, sintiendo que la rabia comenzaba a burbujear dentro de ella. «Él necesita recordar quién es, necesita recordarme a mí». Con un gesto rápido, sacó su álbum de recuerdos, el que había trabajado con tanto amor durante su tiempo en el sótano. «Mira, papá, estos son nuestros momentos juntos». Miguel miró el álbum y por un instante algo pareció encenderse en su mirada. Clara se sentó junto a él, abriendo las páginas con manos temblorosas. Había dibujado momentos de alegría, sus risas en el parque, las tardes de juego y hasta el día en que habían ido a la playa. «Recuerda, papá, éramos felices juntos», dijo su voz llena de emoción. Mientras pasaba las lágrimas, Miguel parecía perderse en los recuerdos. Clara vio cómo sus ojos se le llenaban de lágrimas. «¿Esos somos nosotros?», preguntó, la confusión aún presente en su rostro, pero la chispa de reconocimiento comenzaba a brillar y Beatriz temblaba. Muy nerviosa, Beatriz, incapaz de soportar la conexión que se estaba formando, dijo: «No es bueno que lo estreses con recuerdos, algo le puede pasar», intentó decir, pero Clara no iba a dejar que la detuviera. «Él necesita esto», insistió, mirando intensamente a su padre. «Papá, por favor, dime que recuerdas, dime que no lo has olvidado, dime que no me has olvidado». Miguel tomó una respiración profunda y por un momento pareció luchar contra la niebla de su memoria. Clara se aferró a su mano sintiendo la calidez de su toque. «Clara, Clara», dijo nuevamente, esta vez con mayor claridad, como si estuviera despertando de un largo sueño. «Te extraño». Las palabras resonaron en el aire y el corazón de Clara se llenó de esperanza. «Sí, papá, estoy aquí, siempre estaré aquí». La conexión entre ellos comenzaba a restablecerse como un hilo que se tejía lentamente entre su amor y su historia compartida. Beatriz, sintiéndose acorralada, dio un paso atrás. Incapaz de controlar la situación, Clara sabía que este era su momento y no iba a dejar que nadie lo arruinara. «Papá, vamos a reconstruir nuestros recuerdos. Juntos podemos superar esto», le dijo con lágrimas de alegría en los ojos. La luz de la esperanza brillaba en la sala. Miguel comenzó a recordar y Clara sabía que había dado el primer paso hacia la liberación, no solo de su encierro, sino también del control de Beatriz. Con su amor y determinación, estaba lista para luchar por su familia sin importar lo que viniera. Beatriz llegó del mercado y, como era de esperarse, no le había gustado para nada ver el intento de Clara. Sintió un escalofrío, se dio cuenta de que su plan estaba en peligro. «No deberías estar aquí», le dijo nuevamente a Clara con voz fría, tratando de ahogar cualquier atisbo de verdad. Pero Clara, con la mirada fija en su padre, sintió que debería ser valiente. «Yo te vi, Beatriz. Yo sé lo que hiciste». Miguel aún estaba débil, con un dolor en la cabeza. Beatriz aprovechó ese momento para llevar casi a rastras a Clara nuevamente al sótano. Sin embargo, justo en ese instante, mientras empujaba a Clara, que entraba al sótano, ella entonces, por alguna razón, cedió y se dejó meter, sin luchar más. Al entrar, sus ojos se abrieron aún más cuando vio a alguien dentro, allí mismo. La puerta se cerró y Clara enmudeció. Cuando se acercó en medio de la luz que entraba por la única ventana, su visión se aclaró cuando descubrió a alguien en medio de la oscuridad. Era ella. Los sollozos eran apagados rápidamente. Era una mujer quien estaba allí. Clara no recordaba bien quién era, pero su corazón le decía que debería confiar. Esta le hizo la señal para que guardara silencio. «Escaparemos por la ventana. Solo está puesta. Esperemos unos minutos a que la mujer se duerma». Clara, por alguna razón, seguía las indicaciones de la mujer al pie de la letra. Así, tras unos segundos, escaparon. La mujer la llevaba de la mano al otro lado de la calle. Llamaron a una patrulla de la policía. La mujer dijo que había un hombre en peligro. Allí llegaron a la casa.
Beatriz, a regañadientes, abrió la puerta y quedó de piedra cuando vio no solo a Clara, sino también a aquella mujer. ¿Tú? No puede ser. Tú deberías estar muerta, dijo Beatriz y se tapó la boca. La policía ingresó de súbito y entonces la detuvieron. Las palabras resonaron en la habitación llenándola de tensión. Miguel, atrapado entre su confusión y el instinto protector, comenzó a recordar algunos fragmentos de su vida. Las piezas del rompecabezas se unieron poco a poco y con cada palabra de Clara, la niebla en su mente se comenzaba a disipar. En un instante Miguel miró a Beatriz y sintió la necesidad de proteger a su hija. «Clara es mi hija y yo no puedo perderla», dijo con firmeza mientras su corazón se llenaba de una mezcla de amor y furia. Los recuerdos habían llegado. La verdad que había estado oculta salió a la luz. «¿Nadia? ¿Eres tú?», dijo Miguel, recordándolo todo. «¿Qué ha pasado? ¿Dónde estabas? ¿Y tu hermana?». «Sí», dijo Nadia. Esta mujer nos tendió una trampa. Ella sabía que al morir mi hermana, tú cobrarías el dinero del seguro». «¿Seguro? ¿Cómo así?», preguntó Miguel, no entendiendo. La policía se llevó a Beatriz y seguido, ellos quedaron para recuperarse y luego irían a la estación. Nadia le detalló todo a Miguel. Había ocurrido que la niñera llegó a la vida de ellas con mentiras. Beatriz era amiga de la madre de Clara, desde la secundaria. Ambas la contrataron para cuidar de Clara. Sin embargo, al parecer, ella había escuchado sobre un seguro que la madre de Clara estaba pagando mes a mes. En caso de que ella muriera, Miguel podría cobrar ese dinero. Fue así que montó un plan para deshacerse de ella, pero pensó que Nadia también podría ser un problema, por lo que, aprovechando que se irían de excursión, contrató a unos tipos para que, haciéndose pasar por turistas, fueran en el grupo. Allí ellos desaparecieron al guía y, estando en medio del bosque, fingieron perderse. Así habían llevado con engaños a Nadia y a su hermana. Las arrojaron por un barranco. Lo que ellos no sabían era que Nadia sobreviviría. Nadia llegó a casa casi un año después y descubrió que a Clara la tenían en el sótano. Ella se adentró para reunir más pruebas, pero descubrió que su cuñado había perdido la memoria. Todo se aclaró después de eso. Beatriz fue castigada, pero una revelación más estaría por salir a luz después de lo ocurrido. Clara recuperó su vida en tranquilidad con su padre, pero también su tía Nadia. Años después, Clara supo que su madre, al no poder quedar embarazada, su tía le donó uno de sus óvulos para tenerla a ella. Allí fue que ella comprendió por qué, cuando su madre aún vivía, ella había sentido una fuerte conexión con su tía Nadia. ¡Qué historia, mis queridos suscriptores! Sin lugar a dudas, la enseñanza que nos muestra es clara. Dios siempre va a estar del lado de sus hijos, cuidándolos en todo momento. De alguna manera nos consolará. Solo hay que tener fe y seguir adelante. Que Dios los proteja a todos, quien sea que esté viendo este video, escuchando esta historia o viéndola también. Déjame un comentario que con gusto te regalaré un corazón. Soy tu amigo Carlos Matthews. Nos vemos. Hasta el próximo latido de corazón y vida.